Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, queridos amigos y querida comunidad internacional. Sean todos bienvenidos a este programa que yo le he titulado con estudios bíblicos. Pero pues los que ya me siguen desde hace un tiempo saben que mis programas que yo hago los titulo como Contacto Profético. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Sentido en mi corazón, siempre hago videos, siempre hago enseñanzas. El corazón, Dios ha puesto en mi corazón siempre compartir enseñanzas, compartir estudios bíblicos de forma gratuita. Ese es mi deseo y siempre lo he hecho. Y encontrar un horario siempre me ha costado, ya que siempre lo hago en la mañana después de levantarme a orar, lo hago en la mañana, pero yo vivo en un barrio y aquí hay mucho ruido. Y en la mañana ya no se puede hacer porque hay mucho ruido. Y he escogido este horario de las 10 de la noche, hora de Ecuador, para que mis amigos pastores que hacen sus cultos en vivo, no chocar con ellos. La mayoría hace cultos entre las 7, 8 de la noche y no quiero pues chocar con ellos. Así que mi enfoque no es culto, sino hacer un estudio bíblico. Me gusta estudiar las escrituras. Muy bien, ya que se van conectando, algunos me han preguntado si lo voy a hacer todos los días. Pues sí, lo voy a hacer todos los días hasta que Dios lo permita. De pronto agarramos aquí una especie de disciplina, ¿no verdad?, para poder estudiar la Biblia de forma nocturna. Ok. El libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 1 en adelante, quiero leer la palabra de Dios que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas os digo que, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, he titulado este mensaje las cosas que Dios aborrece, o el mal que Dios aborrece. Jesús está enseñando acerca de la limosna en este momento y establece un parámetro. Él dice: cuando hagas una justicia, no procures hacerlo delante de los hombres. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 13 que si usted entrega su cuerpo para ser quemado por alguien, si usted entrega todos sus bienes a los pobres, pero si usted no tiene amor, es decir, si tu motivación realmente no es para servir a la comunidad, sino para otro fin personal, no te sirve de nada. Delante de Dios no te sirve de nada. De una u otra manera, hoy estamos pasando un tiempo en el que pues la situación amerita la ayuda comunitaria nacional e internacional. Y Dios te está diciendo en esta hora: ok, ¿cuál es tu motivación de la ayuda que tú estás dando? La recolección que usted está pidiendo para donaciones a la gente necesitada. ¿Cuál es tu motivación? ¿Es un fin político? ¿Es un fin de que te reconozcan? Mira que tú sí estás dando. ¿O simplemente es un deseo de ayudar a la comunidad? Si tu deseo es ayudar a la comunidad, no tienes por qué publicarlo en las redes sociales de que tú estás dando algo. Porque Jesús enseñó: cuando practiques algo, una justicia, no la proclames, no la des a conocer, para que sea Dios el que te honre de una u otra manera. Ese es el parámetro bíblico. Pero nos gusta ser reconocidos, nos gusta ser honrados y alabados. Entonces usamos las redes para decir: esto estoy haciendo yo.
esto está siendo mi fundación. Bueno, está bien, en parte está bien que tú digas, la fundación fulano de tal está haciendo esto para recolectar, pero quiero anclar la motivación del corazón. Y Jesús está hablando acerca de eso. Entonces profundicemos un poco, porque si Jesús lo enseña y dice, esto no tienen que hacerlo, es porque hay algo que a Dios no le agrada. El libro de los Proverbios, capítulo 8, el versículo 13, dice que, se lo voy a leer mejor. El libro de los Proverbios, capítulo 8, el versículo 13. Este capítulo es un capítulo muy hermoso. Habla acerca de la sabiduría de Dios. Pero el capítulo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Preguntémosle al texto bíblico, ¿qué es el mal que Dios está aborreciendo? Dice, el mal es la soberbia y la arrogancia. 1, 2, el mal camino. 3, la boca perversa aborrezco. La palabra de Dios se explica sola. No tenemos nosotros que interpretar privadamente, porque la misma palabra se interpreta a sí mismo. Entonces, hay 3 cosas que dice que Dios aborrece según Proverbios 8:13. La altivez y la arrogancia o la soberbia. El mal camino y la boca perversa. Leyendo esto me recuerda el Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de mal, en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese, la misma Biblia va explicándose sola. Entonces, ¿qué cosas Dios aborrece? Número 1, la soberbia. Como este es un estudio bíblico, vamos a desarrollar algunas definiciones. La palabra soberbia, logré sacar 3 definiciones. Mire, tome nota. Dice que es un deseo y pretensión de superioridad, junto con un rechazo de sometimiento hacia Dios. Primera definición. Segunda definición. Soberbia y altivez es pretender ser autosuficientes y autoexaltarse es un estado opuesto a la humildad. Y tercera definición, el soberbio no reconoce su dependencia a su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. La actitud soberbia y arrogante o altiva es una actitud común en el ser humano, siempre ha estado en la humanidad desde la creación del hombre. De hecho, me atrevo a decir que siempre estuvo antes de la creación del hombre. Recuerde que el primer pecador es el diablo o Satanás o Luzbel antes de ser diablo. En Isaías capítulo 28, verso 17 dice, le voy a leer mejor. Isaías 28, lo voy a leer para que vea que estoy correcto. Isaías 28, el versículo 17. Aquí está. A ver, déjenme ver. Dice, a ver, aquí está. Por la hermosura, dice, por tu hermosura se envaneció tu corazón, se enalteció. Y por eso dice la Escritura que fue caído. Dios lo sacó de la posición en la que estaba. Entonces, el primer soberbio en la Biblia lo encontramos en Satanás. Satanás se ensoberbeció, se enalteció y cayó de una u otra manera. También vemos en Génesis capítulo 3, el versículo 5 al 6, que la serpiente le dice a Eva, come del fruto prohibido. Dios dijo que no es bueno comer, pero sabe Dios que el día que comas ese fruto serás como Dios. Y dice que ella empezó a ver el fruto codiciable, deseable para comer. ¿Cuál era el enfoque de ella para comer el fruto prohibido? Que quería ser como Dios. Eso es soberbia. Volviendo a la definición, es un deseo de superioridad. Es un deseo y pretensión de ser superiores ante Dios, ante los hombres. Es rechazar a Dios. Es no reconocer la dependencia que tenemos de Dios. Es no reconocer la dependencia que tenemos los unos de los otros. En la tierra todos dependemos de los unos de los otros. Pablo dice en Romanos capítulo 12, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que deba de tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces,
¿Qué nos sigue diciendo la Biblia acerca de la soberbia? Job capítulo 41, verso 34, hace referencia a Leviatán, el rey de los soberbios, y dice, es menospreciador de toda cosa alta. Aquí viene una característica de la soberbia, cómo opera la soberbia en el corazón del ser humano. Te vuelve un menospreciador. Menospreciamos todas las cosas. Menospreciamos, nos volvemos selectivos de predicadores, selectivos de doctrinas y menospreciamos otras ideologías, otras formas de pensar. Menospreciamos otras doctrinas. Si usted usa velo, menosprecia al que no usa velo. Si usted usa pantalones, menosprecia a quien no usa pantalones. Si usted habla en lenguas, usted menosprecia a quien no habla en lengua. Eso es señal de un corazón altivo. Obviamente el Espíritu de Cristo no está en el corazón altivo. El que está operando en el corazón del altivo es el espíritu de las tinieblas, el espíritu de Satanás, el espíritu de maldad. Entonces, el corazón arrogante o altivo nos vuelve selectivos y menospreciadores. He escuchado mucha gente decir, ellos son edificadores y menosprecian a los animadores. Cuando predican, sus enseñanzas son, por ejemplo, estas así. Dios no está buscando motivadores, Dios está buscando edificadores. ¿Pero por qué lo dices? Porque tú eres un edificador. Y Pablo exhorta a Timoteo que la enseñanza no debe de ser parcialista. Dice, actúa con imparcialidad. No tenemos que caer en los parcialismos religiosos. Cuando caemos en un parcialismo religioso, nos volvemos soberbios. Aunque no lo manifestemos claramente, ahí está la característica. Somos menospreciadores de otras doctrinas, de otras formas de pensar. Siempre hago hincapié del ministerio del profeta, porque el ministerio del profeta siempre es menospreciado por otros ministerios, porque al profeta se le pone una demanda, al profeta se le pone una línea, un estándar demasiado alto. Todos pueden cometer errores, menos el profeta. Dice, es que el profeta tiene que estar alineado con Dios. Y es verdad. Al igual que usted, cristiano común, si usted no está alineado con Dios, usted se queda del rapto. Si usted no está alineado con Dios y hoy piden tu alma para salir de la tierra, usted no se va con Dios. Así que el alineamiento es para todos en individual. Entonces, como tú tienes un llamado profético, la mayoría de los ministros te ponen esa demanda y te menosprecian. A menos que se te cumpla una profecía, por ejemplo, como yo hice el énfasis ayer, el pastor David Wilkerson, fallecido ya hace muchos años atrás, un hombre que yo admiro mucho y lo considero un varón de Dios, un profeta que profetizó muchas cosas en su época, pero la gente en su época no creían en su ministerio profético, lo respetaban como pastor, pero cuando él profetizaba, lo consideraban un pastor muy amargado, muy apático. Y el mismo pastor David Wilkerson, en sus últimas predicaciones, él decía, mucha gente ya no me invita a predicar por el mensaje duro que yo tengo. Ahora, eso es lo que yo quiero enfatizar. Han pasado más de 20 años y sus profecías empiezan a cumplirse y ahora le empiezan a reconocer que él era un profeta. Entonces, no es correcto eso. ¿Por qué esperar que un escritor se muera para que tú lo honres? ¿Por qué esperar que un cantante se muera para que reciba la honra? ¿Por qué esperar que un profeta haya parta de esta tierra para honrarle? Porque el corazón del ser humano está ligado a veces a la soberbia y menosprecia los ministerios, los dones y las operaciones que el Padre tiene con cada ser humano y cada individuo. Por lo tanto, no debemos de ser menospreciadores. Job capítulo 41, verso 34 dice, el menospreciador es el Leviatán, el rey de los soberbios. Otro ejemplo del carácter de la soberbia está en Nehemías capítulo 9, versículo 16, que dice que la soberbia endurece el corazón, cierra los oídos para que podamos escuchar la voz de Dios. Entonces,
Uno de los problemas que tenía Israel en la época del profeta Isaías es que estaba el corazón de ellos endurecido. Y de hecho, Isaías capítulo 5, cuando recibe el llamado, dice: te voy a dar mi palabra y vas a profetizar para que el corazón de este pueblo, número 1, se engruese. Número 2, para que teniendo ojos no vean. Y número 3, para que teniendo oídos no escuchen. Entonces, la soberbia, una característica de la soberbia en el corazón es que se endurece e imposibilita a que nosotros ya no escuchemos el consejo divino, ya no escuchamos el consejo de los padres, no escuchamos el consejo de nuestros apóstoles, profetas, padres espirituales o padres ministeriales, ya no escuchamos el consejo de los sabios, del sabio consejero. Entonces, la característica de un corazón soberbio es que ya no recibe el consejo, no lo acepta, no lo quiere. Cuando es exhortado, se enoja. Cuando se le llama la atención, viene el resentimiento, viene la rebelión. ¿Por qué? Porque no acepta la corrección. El sabio acepta la corrección y cambia. Entonces, Nehemías revela eso, que la soberbia endurece el corazón. Y lo que el enemigo quiere es que tu corazón se vuelva duro para que no logres entender la palabra de Dios. Y en el entendimiento de la palabra de Dios hay vida eterna y hay vida en abundancia. Tercero, Pablo tuvo este problema con las iglesias, para que no digamos, bueno, eso ocurrió en Israel. No, en la iglesia de Jesucristo, ya en el pueblo gentil, Pablo estableciendo las iglesias, tuvo también este problema. En 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 20, yo lo voy a leer. 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 20. Ya cuando me gustaría que tome nota de estos textos bíblicos, pues le va a ayudar mucho. Dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo en su visita apostólica estaba diciendo: me temo que cuando yo llegue, haga la supervisión, me temo que cuando yo llegue encuentre esta característica, haya soberbia entre la iglesia. Y Pablo, pues, cuando hace la didascalia apostólica en la elaboración de la estructura de las iglesias, le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7, en el requisito de los obispos, le dice: cuando estés seleccionando ancianos, cuando estés seleccionando obispos, cuando Dios te empiece a revelar por el don de la profecía o por palabra o del sueño, lo que sea, que tal persona tiene que ser llamado al ministerio, uno de los requisitos es que no sea un neófito. No sea que envaneciéndose, dice, caiga en lazos. ¿En cuáles lazos? Proverbios 13, versículo 10. La soberbia genera contienda. Entonces, un ministro neófito que no ha sido entrenado, que no tiene protocolos ministeriales, que no tiene base doctrinal, fácilmente se envanece, es sabio en su propia opinión, sabio en su propio criterio y finalmente engendra contienda. No va a saber el ministro neófito, no va a saber cómo lidiar con la oposición, cómo lidiar con los que resisten la verdad, cómo lidiar con los que de repente no creen en su ministerio o no le entienden. Un neófito se va a resentir, un neófito se va a ir de la iglesia, se va a abrir, producto de su resentimiento, va a intentar abrir un nuevo ministerio, una nueva iglesia. Y abrirse del ministerio para abrir un nuevo ministerio no tiene nada de malo. Lo malo es cuando tú quieres hacer lo mismo que tu apóstol y tu pastor ya está haciendo. Entonces, si vas a hacer lo mismo que tu apóstol o tu profeta o tu pastor ya está haciendo, ¿para qué te abriste? Se supone que uno se abre porque tiene una visión diferente y va a implementar algo nuevo. Entonces está bien, Dios te llamó y te bendijo. Pero si vas a abrir y a copiar
y a imitar lo mismo que está haciendo, no hay necesidad de abrirse. Simplemente tú estás buscando, o esa persona está buscando un protagonismo. Es un neófito envanecido y que genera contienda. Algo que me gusta mucho de las enseñanzas que yo escucho del apóstol Byron Walter, comparto mucho todo lo que dice, ¿verdad? Pero personalmente, hay algo que me gusta que dice que nosotros los ministros no tenemos que estar en reuniones donde se hable mal de otro ministro. A mí tampoco me gusta eso. No me gusta eso. Somos hermanos, cada uno de diferentes tonalidades de color de piel. Unos tienen el pelo lacio, otros tienen el pelo sambo, unos usan traje, otros usan camisas normales. Es decir, unos tienen un estereotipo y otros no, pero a la larga lo que importa es la esencia. Somos hermanos, todos somos hermanos. Entonces, Pablo dice, somos vasos de barro, otros son utensilios de oro, de bronce. ¿Qué importa el utensilio que tú eres? Lo que importa es el contenido que tú tienes. Eso es lo que importa. Somos portadores del poder de Dios. Sigo la enseñanza. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Cuidado vayas a empoderar o a comisionar delante de la gente a un neófito. Te va a hacer quedar mal. La soberbia genera contienda, mucha contienda. Entonces, ¿cuál es el final del soberbio? ¿Cuál es el final? Número 1, Salmo 119, verso 78. El soberbio siempre, finalmente será avergonzado. 2, Proverbios 11, versículo 2. El final de la soberbia es la deshonra. 3, Proverbios 15, verso 25. Asolada será la casa de los soberbios. Los soberbios no permanecen. Los soberbios son sabios en su propia opinión. Y el tiempo hace que le dé la razón a los sabios. Cuando el Señor empieza a enseñar acerca de los cimientos, dice, les voy a comparar al hombre prudente y al hombre insensato. El soberbio. Se le puede decir a una persona, estás edificando mal, estás edificando sobre la arena, no es correcto como estás edificando. ¿Y qué hace el soberbio? Yo sé cómo estoy haciendo las cosas. No acepta consejo, no acepta opinión, pero dice Jesús, el día de la tempestad su casa cae y grande es su ruina. Entonces el final de la soberbia en el corazón del hombre es la vergüenza, la deshonra y la asolación. ¿Ok? Entonces, número 4, me olvidaba decir, Proverbios 16, versículo 18, serán quebrantados. Antes de la soberbia es el quebrantamiento y antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces la soberbia, queridos espectadores, no trae nada bueno al ser humano. Otro ejemplo que podemos tener acerca de la soberbia es un ejemplo común que conocemos en la Biblia, es la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. Esto usted lo va a encontrar en Números capítulo 16. No lo voy a leer, pero lo voy a contar. Coré era un levita. Los levitas eran encargados del ministerio, de la predicación, de la enseñanza y del sacerdocio en el tiempo de Israel en el desierto o en todo Israel. Entonces, de todos los levitas, Dios escogió a Aarón y a los hijos de Aarón. ¿Para qué? Para el sacerdocio. Solo la familia de Aarón, los hijos de Aarón, Coat, Gersón y Merari, eran los únicos encargados del sacerdocio. Fueron ungidos por Dios para el sacerdocio. Moisés no era sacerdote. Moisés era el profeta y el juez de Israel. Recordemos, un momento, vámonos para atrás. Recordemos que la estructura de gobierno que había en el pueblo de Israel era el juez, el sacerdote y el profeta. Con el tiempo el juez fue reemplazado por el rey y fue el rey, el sacerdote y el profeta. Pero como estamos con Moisés era el juez, el profeta y Aarón era el sacerdote. Entonces esa era la estructura de gobierno, como un gobierno legislativo, un gobierno
judicial, el profeta siempre ejecutó la parte oficial, la parte del orden. La parte legislativa siempre la usó el sacerdote. Y la parte administrativa, pues, o gubernamental, la usó el juez o el rey. Entonces, Coré era un levita, pero no era un sacerdote, tampoco era un profeta, tampoco era un juez. Sin embargo, Dios trajo a los levitas y les dijo: quiero que se encarguen de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Los levitas estaban encargados de estar en el atrio. En el atrio era donde se predicaba la palabra del Señor. A nadie se le dio el privilegio de predicar y enseñar la palabra de Dios, sino solo a los levitas, a la familia de Coré en este caso. Entonces un día despierta Coré y se llena su corazón de soberbia. Y Coré dice: ¿acaso no somos santos todos? Hablando de los levitas. ¿Por qué no podemos nosotros ofrecer el incienso que ofrecen los sacerdotes? Ok. Los levitas, los sacerdotes, cada uno tenía una función diferente. Y le dice: ¿por qué no podemos ofrecerle el incienso, al igual que el sacerdote? El ministerio del sacerdote radicaba en el lugar santo. Era que en el lugar santo se ofrecía el sacrificio por los pecados diarios y las ofrendas diarias. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo por la expiación de los pecados, por la redención de los pecados, una vez al año. Así estaba distribuido. Pero los levitas que estaban en el atrio dijeron: ¿por qué no podemos ejecutar la función de los que están en el lugar santísimo o en el lugar santo? ¿Acaso Dios no nos ha hablado a nosotros y somos santos? Y empezó la comparación. Y empezó a compararse con Moisés. ¿Acaso no soy santo como Moisés, el profeta y el juez? ¿Acaso Dios no me ha hablado? Y compararse con Aarón. Y llegó un momento en que se puso por encima y menospreció al juez y menospreció al sacerdote. El final de Coré todos los conocemos. La tierra se abrió y la tierra se lo tragó. Pero mira el proceso, quiero que vea este proceso. El proceso es que ellos querían usurpar el manto que a ellos no les correspondía. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted quiere tomar un manto que no le corresponde. Cuando usted no es profeta y quiere profetizar como un profeta. Cuando usted no es pastor y quiere abrir una iglesia y pastorear sin que usted sea pastor. Usted puede tener el deseo de predicar. Usted puede tener el deseo de hacer muchas cosas, pero tener el deseo a tener la asignación y la unción para hacer aquello, el respaldo de Dios. La soberbia juega un papel muy importante en esto, porque fácilmente ahorita, con el tema de la pandemia, ahorita todo el mundo se cree profeta, porque tienen revelaciones, tienen sueños, creen que pueden exhortar, creen que pueden llamar la atención, creen que pueden hacer 1000 cosas por revelación. Hoy todo el mundo cree que tiene revelación de parte de Dios, pero hay una revelación a la cual tenemos que volvernos expertos, a la revelación de las santas escrituras. El apóstol Pedro dice que tenemos que estar atentos como a una antorcha ardiente en un lugar oscuro. Yo le quiero dar un consejo: no le crea a nadie ahorita, en este momento, revelaciones artificiosas. Dios no está hablando ni por sueños, ni por visiones, ni por nada. Dios está hablando por medio de una crisis mundial. La pandemia, el espíritu de la muerte tocando a la humanidad entera, es un mensaje de Dios a todos nuestros corazones. Afina tu oído. No intentes buscar una palabra diferente a todos los profetas. Alíñate con Dios, porque lo que Dios está llamando a nosotros es alinear nuestro corazón con Él. Usted piensa que se va a salvar por tener grados de niveles de oración. Nadie se salva aquí. Por mucho que ores, por mucho que ayunes, por mucho que proclames y te lo está diciendo alguien que usa mucho la palabra profética para proclamar. He entendido que estamos en medio de un juicio de Dios en donde solo su misericordia nos ampara y nos guarda. Si usted entendiera el Salmo 91, el Salmo 91 radica en eso, en que Él es nuestro amparo, nuestro pronto. Nada tenemos que hacer nosotros. Él es nuestro amparo. Aquí en Guayaquil he visto muchos pastores ya empezar a fallecer. He visto mucha gente
empezar a morir. Gente buena, gente piadosa, gente que predica la palabra y empiezan a fallecer. Y pregunta, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Porque usted no se puede poner a pelear con Dios. Usted no se puede poner a discutir con Dios de una u otra manera. Amén. Entonces sigamos leyendo. No sé si estamos bien ahí. ¿Estamos bien? Díganme amén, escríbanme algo porque quiero saludarles después a cada uno de ustedes, todos los que se están conectando. Si usted se está conectando, no se desconecte, no pierda la bendición. Dios tiene una palabra para usted en algún momento. De hecho, comparta la enseñanza porque pues Dios quiere hablarle a su vida. Muy bien, el libro de Proverbios dice que habla de la soberbia. Vamos a dejar hasta ahí la soberbia. Número 2, habla acerca del camino, dice. Una de las cosas que Dios también aborrece es el mal camino. Salmo capítulo 1 habla de el camino de los pecadores. En el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 16, Jesús dice claramente, yo soy el camino. Imagínese usted, dice, yo soy el camino. Significa que en aquella época había muchos caminos. Y habrá de pronto escuchado usted decir que hay muchos caminos para llegar a Dios. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay un solo camino, que es Jesucristo. Ahora, la Biblia te presenta muchos caminos para llegar a Jesús. La ley, el Génesis, los profetas, los proverbios, los salmos, las cartas apostólicas, todos los libros de la Biblia te van a llevar a Jesús. Eso sí es muy cierto. Cada camino, la historia de los reyes te van a llevar a Jesús. Los libros históricos como Esther, Ruth, como Samuel, los reyes, las crónicas, te van a llevar a Jesús. Cada uno presenta un camino que te va a llevar a Jesús. Entonces, pero históricamente hablemos, Dios le dice a Caín, escoge, a la puerta está el pecado. Si tú haces bien, serás enaltecido, pero si no, el pecado está a la puerta. Y tenía para escoger el bien y el pecado. ¿Y qué hizo Caín? Escogió el pecado. Mató a su hermano Abel. Ahora hagamos una pregunta aquí, una analogía. ¿Por qué murió Abel? Si Abel era un justo. Dice que la sangre de Abel daba testimonio hasta el día de hoy en la tierra. Imagínense. Seríamos un poco insolentes si le preguntáramos a Dios por qué la muerte de un familiar. Porque si usted se cree con derecho de preguntarle a Dios por qué está pasando lo que está pasando ahora, preguntémosle a Dios por qué permitió la muerte de Abel. Abel era un justo. Abel estaba ofreciendo una ofrenda mejor que la de Caín. Una ofrenda que tipifica a Cristo. Pero murió un justo y Dios lo permitió. Pero cuando él dice yo soy el camino, Caín escogió el camino del pecador, el camino de la muerte, el camino del pecado, el camino de la violencia, el camino de el no amar a su hermano, el camino de aborrecer a su hermano, el camino de menospreciar a su hermano. Y así tú te puedes encontrar muchos caminos. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, y hubieron 2 caminos. El camino de la bendición, el camino de la promesa, el camino de Dios, el camino del propósito de Dios o el camino de la tierra. Esaú escogió el camino del pecado. Esaú siempre desatinaba. Esaú siempre hacía las cosas al revés. Siempre desatinaba. Miremos la historia. Dice Rebeca y Isaac dan este testimonio que las mujeres moabitas de Esaú amargaron el alma de Rebeca y de Isaac. Entonces Esaú siempre era desatinado. Agarró mujeres moabitas que Dios prohibió que no se agarraran mujeres que no sean de la parentela de Abraham. Siempre Esaú estaba llevando la contraria. Téngale cuidado a esos hijos ministeriales que siempre están llevando la contraria. Téngale cuidado cuando usted quiera llevar la contraria y decir, lo que pasa es que yo soy diferente. No, un momento. Cuidado. Cuidado por ser diferentes, nos encontremos en camino de pecadores, camino de profanos, como lo era Esaú. Entonces, Esaú escoge
el camino de la profanación. Y dice que cuando Jacob compra la primogenitura, cuando Jacob se hace pasar por su hermano para recibir la bendición, dice que Esaú dice: me voy a ganar el favor de mi papá, me lo voy a ganar, y voy a tomar a otra mujer, y agarra a una mujer de la tribu de Ismael, una ismaelita. Entonces, la palabra pecado, por ejemplo, la palabra pecado significa amartía en griego y significa errar al blanco. Y esa palabra tiene que ver con con hacer lo malo, 1, 2, a saber hacer lo bueno y no hacerlo, y 3, significa cometer errores, equivocarse una y otra vez en las mismas circunstancias. Eso es pecado. Amén. Entonces, el camino que tú escoges, Caín agarró el camino de la violencia y de aborrecer a su hermano. Esaú agarró el camino equivocado. Aunque Esaú no llegó a aborrecer a su hermano y quererlo matar, pero Esaú siempre cometía errores. Se enamoraba de las mujeres equivocadas. El resultado de su camino provocaba amargura en su familia, amargura en sus padres. Y en fin, los reyes de Israel escogían su propio camino. Salomón escogió su propio camino al casarse con muchas reinas y al tener muchas concubinas. El hijo de Salomón, Roboam, escogió su propio camino, el escuchar el consejo de los jóvenes y no el consejo de los sabios. Y los hijos y los que vinieron después de Roboam, que fue Jeroboam, y llevó una perversión tan grande al pueblo de Israel, cada uno escogió su propio camino. Los reyes de Judá también escogieron su propio camino. Unos que otros siguieron el camino de David, pero finalmente escogieron su propio camino. Tanto que los profetas usaban alegorías, como la alegoría de las 2 hermanas. ¿Se acuerdan la profecía de Ezequiel? 2 hermanas, Aholiba y Ahiloba, algo así es la profecía de las 2 hermanas, que significan el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá, y siempre escogían su propio camino. Entonces, nosotros podemos caer en esos errores, de escogernos, ser sabios en nuestra propia opinión. Eso es un error. Número 3 también habla de la boca perversa. Eso es lo que habla Proverbios, ¿no es verdad? Que Dios también aborrece la boca perversa. La boca perversa. Hay mucho que hablar de la boca perversa, pero el tiempo ya no me da. Un ejemplo le voy a dar de la boca perversa. El mal consejero. El mal consejero. Por ejemplo, en la Biblia habla de un mal consejero llamado Balaam. Balaam, el rey de Moab en la época de Moisés, quiere maldecir a Israel y le paga el profeta o adivino, a saber, le paga para maldecir a Israel, para profetizar maldición. Pero Dios se le aparece en el camino y le dice: no quiero que maldigas a mi pueblo, quiero que lo bendigas, y le da la palabra para que bendiga a Israel. Entonces no pecó Balaam como profeta para maldecir a Israel, pero sí pecó de mal consejero, pues Balaam, cuando se regresó a hablarle a Balac, el rey de los moabitas, le dijo: mira, no puedo maldecirlo. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, pero te voy a dar un consejo. Hay algo que el pueblo de Israel es muy débil, y es débil a la inmoralidad sexual. A la inmoralidad sexual. Ellos tienen esa debilidad de impureza sexual. Y dice que Moab, el rey de Moab, envió las mejores mujeres a las fronteras de Israel. Y los hijos de Israel, viéndolas, las codiciaron y cayeron en fornicación. Y esto provocó que Dios maldijera a Israel. Una de las estrategias que Satanás utiliza para provocar los juicios de Dios dentro del pueblo de Israel es que uno peque de esta manera y provocar que Dios nos maldiga. Entonces el mal consejero te lleva por un camino en el cual
Se cumple lo escrito por Jeremías, tu propia maldad te castigará. Se cumple lo escrito por Isaías, hay de a lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de lo amargo dulce y lo dulce por amargo. Y se cumple pues la preocupación que Dios tenía por el profeta Jeremías, diciéndole, conviertas en ellos a ti y tú no a ellos. Mira, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Dios le dice a Josué de una u otra manera. Entonces, la boca perversa es el consejo del malo. Es aquel que te seduce. La serpiente sedujo a Eva y la llevó a pecar. Es aquel mal consejero como Aitofel, que le habló a Absalón, el hijo de David, y provocó la gran rebelión y el golpe de estado en la época en la que David era rey, el mal consejero. Hay un salmo por ahí, y no lo recuerdo bien, en el que David se expresa diciendo, mi amigo, nunca imaginé que mi amigo levantara contra mí el calcañar. Era Aitofel, el mal consejero. El amigo íntimo de Jesús, Judas Iscariote, el camarada de Jesús, fue un mal consejero. Lo vendió a los fariseos por unas cuantas monedas de plata. El mal consejero es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, una de las cosas que Dios aborrece son esos malos consejeros, la boca perversa, el burlador, la boca perversa para tomar imágenes de apóstoles y postearlos como memes en las redes sociales. Apóstoles, a saber, nombres, diciéndole, ¿dónde están ahora que tanto proclaman, que tanto profetizan, que tanto decretan? Burladores, Dios los aborrece. Entonces no caigamos en eso. Cuando usted vea esas cosas, guarde su corazón. No caiga en el pecado de Eva. No caiga en el pecado de Balaam. No caiga en el pecado de Judas Iscariote o de Aitofel, el consejero de David. No caiga en esos pecados. Siempre han habido malos consejeros. Y a veces en tiempos de vulnerabilidad aparecen los malos consejeros. Dice el libro de los Proverbios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Ahí está la sabiduría. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. Amén. Muy bien, estoy terminando entonces la enseñanza. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué dice lo que le leí acerca de Jesús cuando habló de la limosna en Mateo capítulo 6? No haga justicia delante de los hombres. No aborrece Dios que uno se proclame a sí mismo justo, bueno y misericordioso. Eso es ser soberbio, altivo. Eso te lleva a un mal camino. El camino en el que buscas ser reconocido por la gente. Amados intercesores, no busques que alguien te toque el hombro y te diga, oh, bien hecho, gracias por orar por mí. No, el que te va a bendecir es Dios de una u otra manera para engrandecerte. ¿Ok? Lo que Jesús enseña, dice, no proclames tu justicia delante de los hombres. Eso es hablar perversidad. Eso es hablar perversidad. Yo lo aborrezco, dice el Señor. Lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. No lo hagas. Guárdate. Cuídate. Y en tiempos de pandemia, recuerde lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Libro de Eclesiastés, capítulo 7. Se lo voy a dejar para que usted lo atesore en su corazón y se lo dé a cualquier hermano que por ahí está un poco incrédulo. Capítulo 7 de Eclesiastés, el versículo 17. Dice, no seas insensato, porque te habrás de morir antes de tiempo. No seas insensato, porque te habrás de morir antes de tiempo. Cuídese, no salga,
respete la cuarentena. Estudiemos la Biblia. Hágame preguntas, comentarios. Yo siempre estoy leyendo, vuelvo a ver los videos para ver los comentarios de la gente y por responder a sus preguntas y sus dudas. Los oro por ustedes para que Dios los bendiga grandemente, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que por sobre todas las cosas el Señor cumpla Efesios capítulo 1. Añaden ustedes sabiduría, conocimiento, ciencia, y cada uno de ustedes se vuelvan entendidos en las sagradas escrituras. Amén. Los bendigo a cada uno de ustedes con paz. Que Dios los consuele y los conforte en medio de esta situación muy crítica que estamos viviendo. Mucha gente ya está orando por tu necesidad espiritual. Dios me ha puesto una carga de darte una palabra para el alma, para que te animes. Mañana nos vemos a las 10 de la noche, hora de Ecuador, en esta misma sintonía. ¿Ok? Un abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Chao, chao.